¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un fuerte abrazo. Agradecer como primer punto la invitación de participar en este evento, que es un evento muy importante para mí y creo que para la psicología en el Perú, Latinoamérica y del mundo. Este congreso realizado por el Colegio de Psicólogos, para los psicólogos de forma abierta, y eso también es muy importante, ¿no? Porque ha traído consigo la oportunidad de que muchas personas puedan mantenerse en capacitación, seguir creciendo y mejorando en nuestro quehacer, ¿no? Este año que ha sido muy complicado para muchos, donde hemos pasado por diferentes momentos, complicaciones, y bueno, llegó la oportunidad de poder compartir, ¿no? Con muchos colegas nuestra experiencia de trabajo en este tiempo. No, como ya lo mencionaron, mi nombre es Renzo Martínez Munive. Yo soy psicólogo clínico. Tengo la suerte de trabajar en el Hospital Hermilo Valdizán. Como pueden ver, en la parte de mi diapositiva está el logo del hospital. Trabajo en el Hospital Valdizán, específicamente en el departamento de DAMOC, que significa que es el Departamento de Análisis y Modificación del Comportamiento. Soy docente universitario, ¿no? Actualmente en dos universidades muy importantes, a las cuales quiero mucho, a la UPN, en la sede de Lima Centro, y en la UPC, ¿no? Ambos en la carrera o facultad de psicología. Y también formo parte, soy fundador de Valores, ¿no? Que es un centro de formación y de psicoterapia justamente en los modelos contextuales. Entonces, quería empezar con esa introducción para ver algunos temas importantes el día de hoy. Cuando me comentaron que, no, que me iba a tocar a esta hora participar, ¿no? Del evento con ustedes, ¿no? Me pareció muy importante comenzar con un ejercicio de mindfulness, ¿no? Muchos de los que están ahorita en este momento conectados, ¿no? De repente por ahí, siendo un día eh, tal vez con muchos ánimos, con muchas ganas de seguir adelante, ¿no? De seguir luchando para alcanzar lo que creemos importante para cada uno de nosotros. Tal vez empezar con un ejercicio de mindfulness, ¿no? Para centrarnos, para de repente ir dejando atrás, ¿no? La bulla, los pensamientos, los sentimientos, las emociones que van apareciendo en el transcurso de nuestra vida, y más aún con el tema que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Que justamente, como lo mencionaron, es la intervención. Desde las terapias contextuales me voy a centrar en dos, tres particularmente para el acompañamiento del duelo, ¿no? Y después vamos a hablar por qué el acompañamiento, cómo fue apareciendo ese título, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio de mindfulness. Quisiera que me acompañen. En este caso tengo aquí un cuenco. Voy a tocar el cuenco por una sola vez y vamos a ingresar al ejercicio, ¿no? Va a ser simple, de un minuto nada más, muy pequeño, para revisar un poco cómo estamos en este momento, ¿ok? Entonces, vamos, lo tocamos. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Inhalamos. Mantenemos el aire unos segundos y lo sacamos muy suavemente. Nuevamente, inhalamos. Mantenemos el aire unos segundos y sacamos el aire muy suavemente. Nuevamente, inhalamos. Mantenemos el aire y exhalamos. Quiero que seamos conscientes de todos los pensamientos, ideas que vienen en este momento. Quiero que les abramos la puerta y identifiquemos cuáles son nuestros pensamientos, nuestros deseos, qué expectativas tenemos el día de hoy, con lo que podemos compartir, con lo que vamos a escuchar, con lo que podemos transmitir. Miremos un poco toda esa información, como si fueran olas, como si estuviéramos sentados frente a la playa, en la arena, y vemos cómo se van acercando esas dudas, esos sentimientos, esas preguntas, y poco a poco llegan a nosotros. Las identificamos,
pero después vemos cómo se retiran, cómo se van alejando. Abrimos nuevamente nuestra mente, nuestra conciencia y permitamos que se acerquen esas preguntas, esas emociones, esos sentimientos, y después nuevamente dejemos que se alejen. Nuevamente, escuchemos, estemos en contacto con todas esas ideas, esas preguntas, esas sensaciones. Simplemente dejemos que se vayan, así como llegaron. Muy bien. Perfecto. Pero bien importante comenzar de esta manera, centrándonos en el aquí y el ahora, estando en este momento presente y poder identificar qué aparece en nosotros, qué genera todo esto que estamos viviendo. ¿Ok? Perfecto, entonces les voy comentando algunos aspectos del título, ¿no? Como yo les decía que me parecía muy interesante, ¿no? Cuando llegó la invitación y estaba evaluando la posibilidad de participar en este evento, justamente estaba esta idea, ¿no? ¿Con qué título participar, ¿no? Y dentro de esto, las últimas intervenciones que he tenido, ¿no? Más aún pensando en los números tan duros que hemos tenido a raíz de la pandemia, pensaba justamente en las personas con que había compartido el espacio terapéutico y había tal vez notado estas sensaciones, este dolor, ¿no? Diferentes tipos de duelo, ¿no? Y más aún las personas que han perdido familiares, ¿no? Y pensaba, ¿no? Que era una buena oportunidad para compartir esta experiencia, pero también de la mano aparecía esta gran duda, ¿no? ¿Qué tanto es intervención, tratamiento, o qué tanto es acompañamiento, ¿no? ¿Qué tanto es la oportunidad que tenemos como seres humanos, como psicólogos, de compartir el espacio con alguien que está en un camino y que simplemente hay que acompañarlo para que en ese camino se vaya dando la resolución que cada uno necesita dependiendo a su vida, a su experiencia, a sus emociones? Entonces, por eso también pensé en este título, ¿no? Poner el acompañamiento, ¿no? A veces sin querer, tal vez, por querer ayudar, lo que hacemos es llevar por un camino que tal vez no es el más saludable para la persona. Y más que ayudarlo, lo que hacemos es complicarlo en este camino de duelo. Entonces, creo que para mí es muy importante poder entender eso. La agenda que vamos a tener el día de hoy, vamos a hablar de lo que es el duelo, las manifestaciones más frecuentes, modelos, hay diversos, voy a centrarme específicamente en dos. Las terapias contextuales, vamos a hablar de terapia de aceptación y compromiso, de psicoterapia analítica funcional y de lo que es la compasión, ¿no? Que para algunos podría estar de repente dentro de ACT, otros de repente lo ven como un modelo aparte, como una mirada aparte. Bueno, aquí lo vamos a ver como un complemento, ¿no? Las tres interactuando en un solo fin, que es acompañar al paciente en este proceso, ¿no? Las terapias contextuales para el acompañamiento del duelo, vamos a hablar un poco de higiene de sueño, de manejo de rumia, los procesos que tiene ACT, en los cuales se centra el Exaflex, y también vamos a ver la visión desde la compasión y de las conductas clínicamente relevantes, ¿no? Como muchas personas lo ven así, forma parte del enfoque de la psicoterapia analítica funcional. Y después vamos a mirar un programa, ¿no? De un libro muy reconocido que muchos de ustedes de repente han visto, que es uno de los más importantes, tal vez en español, de lo que es el duelo, ¿no? Muy bien, entonces ya comenzando, esperen un segundo, quiero ver aquí mi celular para no volar, para manejar el tiempo. Ok, entonces, en cuanto al duelo, por ejemplo, podemos ver que Nevado y González dicen que la palabra duelo proviene del latín dolus, ¿no? Dolor, y es la respuesta a una pérdida o separación. Después vamos a ver que Echeburúa manifiesta que son reacciones de tipo físico, emocional y social, que se producen por el fallecimiento de una persona próxima y que puede oscilar desde un sentimiento transitorio de tristeza
hasta una sensación de desgarro y desolación completa, que en los casos más graves puede durar años e incluso toda la vida. Entonces comencemos a notar, ustedes van a poder identificar en la bibliografía diversos conceptos. Sin embargo, estos me parecieron los más importantes, ¿no? Primero, entender el duelo como una separación, como una pérdida importante para la persona, y más aún, este concepto de Chugurua, centrarnos más aún en lo que es la pérdida de un ser querido, de alguien que de repente en algún momento compartió momentos fundamentales, compartió momentos muy agradables con nosotros y que de repente en un momento ya no podemos interactuar de la manera como interactuábamos antes con esta persona, ¿no? Y esto puede generar tristeza, ¿no? Y en algunos casos una tristeza que puede durar por muchos momentos de nuestra vida. También esto hay que dividirlo, hay que separarlo. Igual ustedes van a ver diversos teóricos que van a hablar de diferentes tipos de duelo. En este caso solamente quería ver esta diferenciación con el duelo complicado, ¿no? Donde el dolor es intenso, ¿no? Y que muchas veces no llega esa asimilación a través de los años, ¿no? Y esto se complica más aún si el duelo tiene un tono, o la muerte, mejor dicho, tiene un tono muy complicado, como por ejemplo una situación de suicidio, donde los teóricos indican que esto va a traer consecuencias y que va a ser un poco más complicado el proceso de este duelo, ¿no? Dentro de las estadísticas, por ejemplo, que estoy presentando aquí en 2005, se dice que del 7 al 20% de las personas que pasan por un proceso de duelo tienen un duelo complicado, ¿no? O sea que el 80% de las personas que en algún momento hemos perdido a alguien importante, vamos a poder superarlo, tal vez sin ningún tipo de ayuda, de soporte, de tratamiento, pero aproximadamente un 7 o hasta un 20 sí va a necesitar un acompañamiento de un psicólogo, de un profesional. Aquí podemos ver las manifestaciones más frecuentes, importantes, que podemos observar en el duelo, ¿no? Voy a comentar algunas, ¿no? Resaltar algunas. Los aspectos fisiológicos: falta de aire, palpitación, debilidad muscular, falta de energía, ¿no? Si se dan cuenta, interactúan muchos las sensaciones fisiológicas que se pueden dar en la depresión, en la ansiedad, desde manifestaciones conductuales, por ejemplo, con problemas de sueño, aislamiento social, eh, el hecho eh, de repente tener algún tipo de conducta de evitación para alejarnos del malestar. Dentro de las respuestas afectivas, ¿no? La propia emoción de la tristeza, la culpa, de aspectos cognitivos, de hecho de pensamientos recurrentes, de repente eh, se van sumando ideas críticas hacia el desempeño que tuvo alguna de las personas cercanas, la persona que falleció, de repente con la idea de que se pudo hacer algo más. Entonces, como se dan cuenta, pueden aparecer diferentes respuestas en este camino. Y dentro de los modelos que se han trabajado para intervenir, para generar cambios, uno de los primeros es de esta doctora que trabajó con personas, ¿no? En estados terminales, identificó este camino, ¿no? Que es muy conocido, ¿no? Y ustedes pueden entrar a Google tal vez y revisar que hay muchas imágenes. De unas de estas imágenes tomé justamente esta presentación. Y es algo que está muy explorado y la mayoría de las veces se entiende así el duelo, ¿no? Si se dan cuenta, es un proceso casi lineal, donde se van pasando por etapas, ¿no? Primero, la etapa de la negación, donde la persona realmente entra en una etapa de evitación, de confusión, de especie de aislamiento, de no entender la situación que se está dando. Después se pasa una etapa de ira, de frustración, de mucha cólera. Un tercer paso sería la negociación, que es esta especie de ser consciente de lo que realmente está pasando, de lo que se ha vivido. Después viene la etapa de depresión, que sería realmente los sentimientos, la tristeza, la culpa, y finalmente llegar a una etapa de aceptación, ¿no? Donde de alguna u otra manera entramos en conciencia de lo vivido y volvemos, si se dan cuenta en el gráfico, ¿no? A un estado muy parecido al inicial, ¿no? Más aún superándolo un poco y aperturándonos ante la situación. Este es uno de los modelos más importantes que se revisó, que se trabajó,
que actualmente no muchos de nosotros creemos tal vez el más importante. Sin embargo, a través del tiempo ustedes saben que la ciencia, y justamente por eso es importante ver la psicología como una ciencia, va creciendo y vamos teniendo otro tipo de modelos, ¿no? Que van explicando cada vez de forma más certera lo que vivimos los seres humanos y nos van dando opciones también a los que podemos intervenir en la conducta humana como los psicólogos de generar cambios. Por ejemplo, este modelo me parece muy importante, muy interesante, y yo creo que nos da muchas luces de cómo se debe intervenir bajo esta situación, este acompañamiento, que es justamente, como lo ven aquí, el procesamiento dual del duelo. En este modelo, lo que nosotros identificamos es que hay una interacción. ¿Qué es lo que sucede? Vamos caminando en nuestra vida. Quiero que lo noten aquí. A ver, espérenme un segundo. Vamos caminando en nuestra vida, vamos avanzando, y en algún momento sucede algo, algo difícil, algo duro. Tenemos la pérdida de alguien que nos importa, alguien que ha sido importante en nuestra vida, alguien con quien hemos compartido diferentes experiencias. Entonces comienza, de alguna otra manera, un vaivén en nuestro comportamiento, ¿no? Por un lado, tenemos comportamientos orientados a la reestructuración. ¿Qué quiere decir eso? Las personas tratan de continuar con su vida, tratan de continuar con el trabajo, tratan de relacionarse nuevamente con las personas, tratan de seguir avanzando, ¿no? Pero esto no es algo lineal, es imposible que sea lineal. Muchas de las veces vamos a este tipo de estado, ¿no? Donde nos orientamos con la pérdida, donde recordamos, donde aparecen dudas, donde aparecen críticas, donde aparece la culpa, pero no nos quedamos ahí, ¿no? De repente nos toca trabajar, de repente nos toca una reunión, de repente si tenemos familia interactuamos con ellos y nuevamente volvemos a un estado de orientación y volvemos a tomar las riendas de nuestra vida y seguimos adelante. Sin embargo, dentro de ese compromiso, ese día, escuché una canción, vi una foto, recordé un momento y nuevamente puedo volver a ese estado de pérdida, ¿no? Nuevamente entrar en estas evaluaciones, en este dolor, en esta culpa. Sin embargo, de repente me toca llegar a casa y me toca estar con mi familia y nuevamente me incorporo. Y así sucesivamente en nuestra vida. Quiero que se den cuenta la diferencia de mirarlo de esta manera. No es un modelo lineal, ¿no? Donde superaste una etapa y esa ya no debe volver. Y si en algún momento vuelve una situación de negación, por ejemplo, con el modelo anterior, podemos identificarlo como que hay un retroceso, ¿no? Sin embargo, en este modelo entendemos de que no existe retroceso, que siempre hay, es ir hacia adelante. Si no es que estas interacciones, estos cambios, estos estados, al inicio tal vez sean más frecuentes, ¿no? Sea una especie de lucha, ¿no? Para que paulatinamente estos cambios sean más lentos y más lentos, y tal vez más imperceptibles, ¿no? Y vayamos aquí en esta reflexión. ¿Esto será solamente para el duelo, tal vez? ¿O será para toda nuestra vida, ¿no? Nuestras pérdidas, los momentos de alegría y de tristeza, los momentos de nuestras decisiones. De alguna otra manera creo que ese es un resumen de cómo vivimos nuestra vida, ¿no? En esos dos polos, ¿no? Entonces, a veces, sin querer, los modelos nos han querido llevar a pensar que solamente existe un polo, ¿no? Y eso es imposible. Vamos saltando y vamos avanzando, ¿no? Para mí este modelo es muy humano, muy cercano, muy claro, y creo que se acerca más a lo que voy a exponer el día de hoy, a lo que va de la mano con las terapias contextuales. Es fundamental tener en cuenta cómo bajo este modelo ya podemos hacer una psicoeducación muy importante con el paciente, con el que está pasando por esta situación tan complicada y puede mirar su comportamiento de otra manera y comenzar a direccionarse de una forma más saludable, ¿no?
y tal vez no hacer tanto oído a lo que le dicen las personas de cómo debería sentir y cómo debería comportarse. O que esto ya no es para este tiempo, ¿no? De que debe de tener un comportamiento mejor. Ok, hasta aquí hemos revisado lo que es el duelo, lo que son las manifestaciones, hemos visto los modelos que lo explican, y ahora vamos a hablar de las terapias de tercera generación, ¿no? Las terapias de tercera generación o las terapias contextuales forman parte de una tradición muy rica en cuanto a la psicoterapia, en cuanto a la terapia psicológica en general, ¿no? Las terapias contextuales están dentro, participan de lo que es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? En el año 2004, Stephen Hayes tiene un artículo muy importante donde él señala, ¿no?, este camino de generaciones o de olas, ¿no? Por eso también el gráfico, ¿no?, donde se habla de una primera generación de la terapia de conducta o terapia cognitivo-conductual, que todos lo conocemos, los desarrollos importantísimos dados por Skinner, dados por lo que sería en sí, para resumirlo, lo que es la terapia de conducta y la modificación de conducta, ¿no? Terapia de conducta identificando a Wolpe, tal vez a Eisen, y por el otro lado la modificación de conducta como cabeza importante Skinner, ¿no? Después, el desarrollo de una segunda generación, donde aquí los desarrollos más importantes, tal vez dados por eh, Albert Ellis, por Aaron Beck, ¿no?, y por muchos teóricos del enfoque cognitivo-conductual, ¿no?, con un auge muy importante a partir de los años 70, ¿no? Sin embargo, a partir de los años 90, teóricamente desde los 80, vemos que se van formulando un grupo de terapias que se nutren muchas veces de los aciertos y también de las dificultades que tienen estas dos primeras generaciones, justamente desde un punto de vista científico, ¿no? La única forma de que un modelo, una intervención vaya creciendo y que vaya teniendo mejores estrategias es siempre del lado desde un enfoque científico, como ya lo comentaba. Entonces, a partir de ahí se genera un grupo de terapias muy importante, ¿no? Si lo ponemos en orden cronológico, tal vez, dentro de su desarrollo, podemos hablar de la terapia FAB, podemos hablar de DBT, podemos hablar de activación conductual, podemos hablar de terapia integrativa de pareja, podemos hablar de la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Y diversos modelos que están en este camino, ¿no? Entonces, estos modelos lo que buscan es dar una mirada diferente de la terapia cognitivo-conductual, tal vez tomando un poco más, estirándose un poco más y trayendo, actualizando, teniendo más en cuenta algunos procesos, intervenciones de la primera generación, sin dejar de lado, por supuesto, la segunda, ¿no? Y poder ver bajo aspectos de investigación qué cosas se pueden mejorar, pulir y tal vez tener modelos cada vez más observando la realidad, la condición humana. Entonces, en este camino surgen estos modelos muy importantes y de los que vamos a tratar el día de hoy y que van a estar inmersos en lo que les voy a transmitir en la intervención de hoy, es ACT, FAB y lo que es una mirada de compasión. ACT, por ejemplo, es un modelo de terapia que aquí pueden ver, que tiene diversas formas de ser entendido. Muchas veces se ve este tratamiento desde el enfoque del análisis funcional de la conducta, desde el desarrollo de los marcos relacionales, tal vez desde las miradas de cómo lo estamos presentando aquí, desde el Hexaflex. Otros, por ejemplo, lo trabajan con el modelo Matrix. Sin embargo, este enfoque tiene un centro, ¿no?, que es un punto en común dentro de todos este tipo de intervenciones bajo el modelo de ACT, ¿no? A mí me encanta mucho esta conceptualización, que está en un libro muy conocido, que los que han desarrollado el enfoque de ACT lo conocen muy bien, que es este libro de Wilson y Luciano, que apareció en el 2002, que es uno de los primeros libros completos, ¿no? Porque hay bibliografía anterior, tal vez de Marino Pérez, en uno de sus libros también muy importante, pero ya como un capítulo completo y con el nombre de ACT, ¿no? El primero, ¿no?, en español. Dice que se pronuncia con una sola palabra ACT para enfatizar la acción de actuar, como lo esencial en lo orientado en los valores de cada persona.
Entonces aquí fundamental, vamos a priorizar el comportamiento, el movimiento, la acción, pero siempre en una dirección, ¿no? No el movimiento, no el comportarse solamente para salir de una dificultad, sino dirigiéndose hacia algún punto, hacia una dirección. Es una aproximación basada en el contextualismo funcional, que es la filosofía donde se sienta este modelo, la investigación de los marcos relacionales, que es los aspectos del laboratorio del modelo, y la regulación verbal, que de alguna u otra manera tiene que ver con el modelo de salud, ¿no? Como justamente lo menciona, ¿no? Es un modelo de salud y no de enfermedad, ya que se entiende que el sufrimiento es universal y su causa principal es la intromisión del lenguaje en las áreas en las que no funciona o no es útil. Importantísimo entender que bajo este modelo el sufrimiento es parte de nuestra vida, ¿no? Y esta visión nos va a ayudar muchísimo a trabajar con este proceso de duelo. Entonces, lo que yo voy a hacer dentro del enfoque de ACT es conocer cómo el paciente desarrolla su vida en cuanto a estos 6 procesos, ¿no? En su aspecto de aceptación, en su apertura a sus emociones, sentimientos, pensamientos, en cuanto a la difusión cognitiva, que tanto está distanciado de sus pensamientos y se da cuenta que sus ideas solamente son ideas, al yo como contexto con la posibilidad de tomar distancia de estos pensamientos, el contacto en el presente, en el vivir momento a momento y no estar en el pasado ni en el futuro, y un lado orientado a los valores, valores, cosas que queremos para nuestra vida, faros que nos guían hacia dónde caminar, y las acciones, lo que podemos hacer para acercarnos. ¿Qué puedo hacer para estar cada vez más cerca de esa vida que yo deseo? Y por otro lado, la psicoterapia analítica funcional, ¿no? Aquí tenemos este concepto de Kohler y Tsai, que dice, manifiestan que la psicoterapia analítica funcional se deriva del análisis funcional skinneriano, donde la situación psicoterapéutica y sus fundamentos están centrados en el conductismo radical. Este modelo busca que el terapeuta esté en una relación afectuosa, genuina, confidencial, comprometida y emotiva con el cliente, ¿no? Entonces, desde FAB lo que vamos a hacer es que la psicoterapia está centrada en la interacción que tiene, en este caso el paciente, el consultante, con el psicoterapeuta, ¿no? Y vamos a identificar, vamos a observar 3 conductas clínicamente relevantes, ¿no? La conducta clínicamente relevante 1 va a estar orientada a lo que se desea disminuir en la sesión, ¿no? Que en este caso son las conductas que podamos llamarlas perjudiciales para el paciente, no funcionales para el paciente. Las SR2, que son las conductas que debemos aumentar, son las conductas más bien que apoyan, que ayudan, que son funcionales, y las SR3, que son las interpretaciones fundamentales funcionales que debemos ver en los pacientes. ¿Ok? Mientras que vayamos viendo la intervención, vamos a ir entendiendo cada vez más cómo interactúan estos modelos y cómo podemos observar que eso se da dentro de la sesión. Y finalmente una mirada compasiva, ¿no? Por ejemplo, Herman y Siegel dicen que la compasión es un sentimiento de bondad, cuidado y comprensión por el dolor o malestar, con el objetivo de disminuir el malestar teniendo en cuenta el reconocimiento de la fragilidad e imperfección de la condición humana. Por eso la persona autocompasiva son compasivas con su propio bienestar, pudiendo ser tolerantes con el malestar sin caer en autocríticas o enjuiciamientos. A mí me pareció muy interesante este modelo y lo tomo siempre como un punto de partida para las intervenciones que se realizan, ¿no? Este modelo de Neff dice, por ejemplo, la compasión tiene estas 3 aristas, 3 características a tomar en cuenta. Primero, mindfulness, hacerse consciente del sufrimiento propio y de los demás. Entonces, significa estar aquí dentro de la sesión terapéutica y ser consciente del sufrimiento, del dolor, lo que yo estoy experimentando y el sufrimiento del otro, no evitarlo, ¿no? Muchas veces en terapia, sin querer, buscamos, ¿no?, distanciarnos del dolor de otro, ¿no? De repente y lo hemos escuchado todos los que tenemos la oportunidad de ser docentes universitarios, lo que se busca o lo que tal vez cuando iniciamos o los estudiantes cuando inician el proceso terapéutico o la intervención, mejor dicho, lo que hacen es como distanciarse del dolor, ¿no? ¿Qué hago si el paciente llora, no? ¿Qué hago para que no llore? ¿Qué hago para que el paciente no sufra, no? ¿Cómo puedo hacer que esté siempre contento, no?
No nos damos cuenta que parte de nuestro trabajo es dejar que el paciente sea quien quiera ser en ese momento, ¿no? Que tenga este espacio. Y nosotros ser conscientes del dolor del otro y también lo que genera en nosotros. Punto 2, la humanidad compartida. Para mí este concepto en su momento fue trascendental e importante para entender más el dolor. Dice, el sufrimiento lo experimentan miles de personas en este momento, en el pasado y en el futuro. Para mí, la verdad que fue muy revelador cuando entré en contacto con este concepto. ¿Esto qué significa? Que la persona que está delante de mí, que en este momento está sufriendo, no es la única, ¿no? Que hay muchas personas en ese momento sufriendo un dolor muy parecido al que tiene esta persona. Y más aún, yo lo he sufrido anteriormente, lo estoy sufriendo ahora o lo sufriré más adelante. Que esta situación de duelo no es algo particular de una persona de otra, ¿no? Sino es algo que vamos a pasar todos. Es algo que nos entrelaza, que nos hace cada vez más cercanos, que nos hace cada vez más humanos. Que esto es un camino donde vamos a transitar todos. Es imposible no transitarlo. La única forma de no pasar por un duelo es no vivir. Entonces, para mí eso fue muy importante entenderlo, ¿no? Que en este momento simplemente es el acompañamiento con alguien, que es un acompañamiento que he tenido, o que tengo, o que yo también voy a tener en el futuro, ¿no? Y la autocompasión, ¿no? Que es darse afecto, comprensión uno mismo, cuando se experimenta el sufrimiento. Acompañarlo, tomar en cuenta lo que el otro siente. Y partiendo, ojo, porque cuando entramos mucho en el concepto de compasión, vamos a entender de que cuando hablamos de compasión, no solamente hablamos de la compasión hacia el otro, sino la compasión tiene dentro la autocompasión. O sea, no solamente es mirar al otro y acompañar al otro, sino también acompañarse uno mismo con el dolor que tiene, que siente o que sentirá. Ok, aquí vamos a algunas intervenciones, recomendaciones, las terapias contextuales para el acompañamiento del duelo. Por ahí el tiempo creo que ya me está ganando. Voy a tratar de correr un poquito para poder completar de forma satisfactoria. Entonces, aspectos importantes para trabajar aquí. La higiene de sueño, ¿no? Es algo que no debemos olvidar. Voy a comentar 2, 3 pautas y bueno, ustedes pueden verlo en la diapositiva y pueden ir acompañándome o ir viendo otras intervenciones, ¿no? Dentro del duelo. Por ejemplo, evitar actividades acostados en la cama, ¿no? De alguna otra manera el cuerpo se va condicionando a que la cama no es solamente para dormir y que es para hacer muchas otras actividades. Es algo que debemos de romper. Muy adecuado tener una silla, tener, no sé, un sillón, tener algo donde sentarnos para ver televisión o para hacer alguna de estas actividades y no la cama principalmente para dormir. Después, evitar acostarse hasta que haya pasado 2 horas después de cenar. Entonces es importantísimo, ¿no? Tratar de darse un tiempo, ¿no? Después de haber comido para poder acostarnos, para poder dormir de mejor manera. Y si nos levantamos a medianoche, tratar de no comer nada, ¿no? Y finalmente, realizar ejercicio regularmente por lo menos 1 hora al día, ¿no? Y por lo menos 3 horas antes de dormir. ¿Ok? Aquí están las pautas que son tomadas de la guía práctica clínica para el manejo de pacientes con insomnio y atención primaria. Eso va a ayudar mucho para manejar la situación, la dificultad que las personas que pasan por este camino pueden tener como consecuencia del duelo. Y por ejemplo, aquí esta intervención que a mí me parece muy interesante, que está tomada del enfoque de activación conductual para manejar la rumia, ¿no? La rumia tiene que ver con estos pensamientos recurrentes que van viniendo con el paciente, ¿no? Por un lado, 2 minutos de evaluar un pensamiento y darse cuenta, ¿no? ¿Realmente evaluando esto llega a una solución? ¿Realmente pensando en esto, ¿no? Voy a entender más lo que sucedió? ¿Realmente esto me ayuda a ser menos autocrítico, a estar más tranquilo, a estar más orientado hacia mi vida? Si me doy cuenta de que lo que estoy pensando no tiene que ver con estas preguntas y las respuestas son no, 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 me tengo que dar cuenta que estoy dándole vueltas ya a un tema, que estoy rumiando, que no voy a encontrar una solución, de que seguir dando vueltas en estas cosas no me va a traer ningún beneficio. Es ahí donde debo cortar y debo seguir con mi vida. ¿Ok? 2 aspectos importantes, trabajar la rumia y tener una higiene de sueño saludable. Después, tal vez parte importantísima dentro de esta labor, dentro de este trabajo, la relación terapéutica va a ser fundamental. Ya partiendo
desde este modelo dual que hemos visto de procesamiento, no exigir, no empujar, no pedir que el paciente supere una etapa y que esté bien. Entender de que va a ir interactuando entre recuperación, reorganización, camino hacia adelante y pérdida, dolor, recuperación, salir adelante, pérdida, dolor. Va a estar interactuando en eso y no pensemos de que va a ser lineal, sino es que esto va a ser todo un proceso donde poco a poco va a tomar una dirección. Entonces esta relación terapéutica debe ser genuina, no debemos mostrarnos tal y como somos, expresar lo que sentimos. Debemos ser validantes, ¿no? Darles ese espacio para expresar sus emociones, ya que en otros contextos no lo van a ver de esta manera. Los familiares muchas veces dicen, no te sientas así, tienes que estar mejor, ya pasó, mira, ha pasado un mes, 2 meses, un año, tienes que dejar de pensar en estas cosas. Entonces nosotros tenemos que validar, hacer un espacio dentro de las sesiones para que las personas puedan decir lo que sientan. Tenemos que ser cercanos, ¿no? Compasivos, como ya los mencionamos, ¿no? Entender que ese dolor es el dolor que nos une a todos. De alguna otra manera, todos pasamos por ese tipo de experiencia, ¿no? E igualitarios, ¿no? La importancia del cliente y su experiencia, ¿no? Por ejemplo, dentro de este proceso vamos a escuchar muchos comportamientos, ritos muy personales que tiene cada uno por la provincia donde vivió, por la nacionalidad que tiene, y debemos entender parte de este comportamiento, ¿no? No debemos juzgar, criticar o mostrar algún tipo de comportamiento distante, entender que cada persona tiene su forma de cómo procesar este duelo y debemos de entenderla. Lo que no debemos dejar de hacer es evaluar junto con el paciente qué tanto esto le ayuda a largo plazo, que ahí entra más desde el enfoque del análisis funcional, de lo que es la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Esto que estás haciendo hoy te ayuda a alcanzar lo que quieres al futuro, a largo plazo, no a corto plazo. A corto plazo te puede hacer sentir mejor, pero a largo plazo, ¿esto te ayuda a tener la vida que tú deseas tener? Importantísima pregunta. Dejar que el cliente se vea, ¿no? Que él se dé cuenta, estos comportamientos que tiene hoy, qué tanto le ayudan en el futuro, ya lo mencionamos. Mostrarse accesible emocionalmente, ¿no? Procurando modelar la aceptación y la apertura, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser parte de la intervención. No es que el paciente que pasa por esto está distante y nosotros estamos a un nivel más arriba, ¿no? Sino que más bien estamos acompañándolo, ¿no? Y de la misma forma que él siente cosas y vivencia cosas, yo también las siento. Y tengo que mostrarle en mi lenguaje y en mi comportamiento que yo estoy abierto a eso. Porque si yo no lo estoy, ¿cómo voy a modelar, cómo voy a acompañar el dolor del otro? La incomodidad, el dolor y el malestar están conectados con los valores, ¿no? Justamente, ¿por qué existe este dolor? Porque al otro lado de la moneda está lo que se quiere, ¿no? Lo que se quiso. Entonces es importante entender eso, ¿no? Si sientes dolor por la pérdida de alguien es porque realmente hubo mucho amor, hubo mucho cariño, hubo un acercamiento muy cercano, ¿no? Y es importante entender eso, ¿no? El terapeuta minimiza la función de experto, ¿no? No significa que yo sí sé manejar los duelos y mi duelo y el duelo de todos y tú no, ¿no? No, más bien vamos acompañando, ¿no? Que el paciente entienda que para nosotros también ha sido un proceso donde hemos interactuado de esa manera entre recuperación y evitación, que también formamos parte de ese camino. Y como se dan cuenta abajo, la línea de las conductas clínicamente relevantes de FAB, ¿no? Cómo dentro de la sesión comienzo a observar la CSR1, ¿no? Lo que quiero disminuir, ¿no? Que de repente es que el paciente no me mira a los ojos, que de repente que el paciente diga como, ah, no, ya pasó, ¿no? Y no desea hablar del tema. Que de repente el paciente comience a generar un comportamiento donde comience un poco el llanto, pero lo corte abruptamente. Todo eso quiero comenzar a romper. Quiero comenzar a disminuir para que sea más consciente de lo que estamos trabajando, ¿no? Y ojo, también de mi lado, ¿no? En qué momentos yo sin querer estoy cortando ese proceso porque a mí me generan emociones. Y más bien, la CCR2, ¿qué quisiera aumentar? Los comportamientos orientados a la expresión, a la mirada, a la participación, al llanto, a hablar del dolor que siente, a que diga justamente lo que está viviendo en ese momento. Y en CSR3, ¿qué quisiera en esta parte de la relación terapéutica, ¿no?
que entienda esta mirada, ¿no? Lo que yo hago hoy tiene un efecto importante en mi futuro. Entonces, ¿qué quiero hacer hoy? Con este dolor, ¿no? Imaginemos de repente un dije, ¿no? Eso lo trabajo muchas veces en una metáfora con mis pacientes, ¿no? Que se imaginen de que ese dolor está en un dije, ¿no? Y que se lo colocan en una cadena, ¿no? Y que está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hago con este dije, ¿no? ¿Puedo seguir caminando con ese dije? ¿Pesa tanto que no me puedo mover? ¿Qué es lo que voy a hacer con ese dije, ¿no? Entonces, la idea es que el paciente entienda lo importante de seguir adelante en su vida y que este dolor no tiene que detenerlo, sino que tiene que acompañarlo. La relación terapéutica va a ser fundamental. Después, el proceso de aceptación, ¿no? Esclarecer, por ejemplo, el problema, esclarecer que el problema es lo que la persona hace con el síntoma y no el síntoma. Establecer nuevas relaciones en los entre los estímulos de patrón evitativo, centrándose en el tipo de vida que desea vivir el cliente. Entonces, en la parte de aceptación lo que vamos a hacer es que pueda aperturarse, ¿no? De que pueda abrirse para estar en contacto con la experiencia y darse cuenta que ese dolor no es el problema, sino lo que yo hago con ese dolor. El darme cuenta de qué cosa puedo controlar realmente. Tenemos la fantasía de poder controlar todas nuestras experiencias, nuestras emociones, y creer de que podemos quitarnos ese dolor, que hay un tiempo para quitarse ese dolor, y no darnos cuenta de que estamos en esta interacción entre recuperación y evitación. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar en aceptación, por ejemplo en CSR1, ¿no? ¿Qué es lo que queremos disminuir? Que la persona se quiera sacar la emoción, que no quiera sentir, que quiera, recuerdo mucho un paciente, ¿no? Que había muerto su madre, ¿no? En la casa que ella vivía, ¿no? Y quería mudarse, no quería estar ahí, ¿no? Pensando realmente que por mudarse de la casa se iban a ir los recuerdos, ¿no? Las emociones, que se iba a perder 40 años de vida, ¿no? De experiencias con su mamá simplemente por cambiarse de lugar geográfico. Entonces es muy importante que el paciente se dé cuenta, ¿no? Lo fundamental aquí es estar abierto, estar en contacto con las emociones, aprender a convivir con ellas, a moverse con ellas y darse cuenta que mientras más quiero manipularlas, más daño me hago. Mientras más trato de cambiarlas, más sufrimiento experimento. Y como les decía, la CSR1, ¿cuál va a ser ahí? Eso justamente. Querer cambiar, votar, no sentir, el luchar. Mientras que la CSR2 va a ser justamente el estar abierto, ¿no? Entender que esto me pasa a mí, como le pasa a los demás, y que es un proceso que va a tener su tiempo, que no le puedo poner una fecha, un día, una hora, y que simplemente tengo que seguir adelante, ¿no? Y entender que es parte del proceso de la vida, ¿no? De fusión cognitiva sería justamente, ¿no? El darme cuenta, ¿no? Aquí, estrategias de fusión, dice, tratar a los pensamientos o las emociones como si fueran pasajeros de un bus. En lugar de hacer que estos pasajeros te digan, ¿no? O de repente, o intentar que se vayan, ¿no? La idea es mantener el control del bus en la dirección valiosa que elegiste, ¿no? A pesar que haya pensamientos, ideas que me digan que esto está bien o que está mal, de que debería sentir menos, debería sentir más, solamente abrirme a ellos y darme cuenta de que estos pensamientos no tienen por qué dirigirme, ¿no? Aquí, por ejemplo, también hay otras estrategias de fusión que nos pueden ayudar muchísimo, ¿no? Las ideas van a estar ahí frecuentes, ¿no? Entre críticas, culpas, señalándonos cosas. Entonces, desde el modelo de FAB, CSR1, ¿cuál sería? Justamente creer que yo soy mis pensamientos y fusionarme con esto, ¿no? Y actuar como dice mi mente, ¿no? Que soy un tonto, entonces sentir que soy un tonto, vivir como un tonto. Pensar que tengo la culpa, entonces centrarme en esa culpa, ¿no? Centrarme en la crítica. ¿Qué sería la CSR2? Más bien ese distanciamiento, ¿no? Darme cuenta de que vienen ideas, que vienen pensamientos, abrirme a ellos, tomarlos como parte de este proceso, tomarlos como una radio encendida que nos va diciendo cosas y que nosotros las escuchamos, pero que no necesariamente tomamos todo eso como parte de nuestra vida, ¿no? Simplemente como sonidos, como frases que aparecen en el viento, ¿no? Después, el momento presente, que se puede trabajar muy bien con ejercicios de mindfulness, como está aquí a la derecha, pero lo importante aquí es que el paciente esté centrado en el momento presente, que el foco de la atención sea la relación terapéutica, ¿no? Que, por ejemplo, durante la intervención el paciente te mire a los ojos, ¿no? Que el paciente cuando te revele lo vivido con esta persona, la situación que está pasando,
que esté en el presente y no en el pasado ni en el futuro, ¿no? Para mí eso es algo muy importantísimo y lo vincularíamos con la CSR1, ¿no? Que muchas veces las personas cuando se trabaja el duelo, su mente está justamente en el pasado, ¿no? Es como si estuvieran reviviendo la situación, es como que si retrocedieran al momento donde perdieron este ser querido. Y la idea es estar aquí ahora en el presente, contactarse con las emociones de ahora, recordar sí, pero no revivir. Eso es algo importantísimo que se va a trabajar en este enfoque. Dentro de lo que es la CSR2 vamos a reforzar y a mantener esta apertura, este acercamiento a convivir con estas emociones. Después está el yo como contexto, ¿no? Que es aprender a tomar distancia de estas emociones, de estos pensamientos, de estas críticas, y más bien poder mirarlos desde otro lado, desde otro ángulo, ¿no? Desde toda nuestra experiencia, de lo que hemos vivido, de lo que sabemos, del mirar la experiencia de otros, del darse cuenta cómo hemos también pasado a través de nuestra vida por estos duelos de maneras diferentes. Y los valores, ¿no? Que van a estar amarrados, enganchados con nuestro trabajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué vamos a buscar? El seguir adelante, ¿no? El tener un valor, una meta, una mirada hacia el futuro, el tener un faro, algo que nos guíe y a partir de ahí movernos. Y vamos a trabajar de técnicas de modificación de conducta, la disposición, agendas, el manejo de los refuerzos para que la persona siga hacia adelante con este dolor y que no sea un impedimento, sino que sea algo que lo acompañe. Que no sea un impedimento, que más bien sea una motivación para seguir adelante. Entonces, la CCR1, ¿cómo la vamos a ver aquí? Justamente que la persona camina, ¿no? Que la persona siente ese dolor, pero que sigue con su vida en este proceso, ¿no? Vamos a intentar de que eso se dé, de romper con la evitación, de romper con la idea de no salir adelante, de quedarse en la cama, ¿no? Y vamos a motivar justamente el CCR2 ese camino, ese avance, ¿no? Muy bien, entonces para terminar nada más, porque ya creo que el tiempo estamos muy justos, voy a hablar de este libro, que es uno de los libros, creo que es una obligación revisarlo desde el enfoque de ACT, porque es el que tenemos en español y que está muy bien elaborado. Vamos a ver que aquí están los autores, Cruz, Reyes y Corona, donde es un programa estructurado de 7 sesiones para trabajar el duelo, ¿no? Donde pueden observar metáforas y estrategias para poder intervenir con este enfoque, ¿no? Desde estrategias de mindfulness, desde el trabajo de sesión a sesión, por ejemplo, trabajando la desesperanza creativa, ¿no? Con metáforas como el hombre en el hoyo. Ustedes saben que las metáforas dentro de ACT son diversas y que muchas veces uno pudiera ir adaptando estas metáforas dependiendo de la necesidad o de la vida del cliente. Vamos trabajando un compromiso de esta primera sesión. En una sesión, por ejemplo, igual ejercicio de mindfulness y comenzando a ver las barreras, las CSR1 que no permiten que el cliente avance en su vida, ¿no? Vamos a hacer metáforas que nos van a ayudar a que el cliente vaya tomando y dándose en cuenta cada vez más lo que desea para su vida. En una tercera sesión vamos a trabajar lo que es la difusión cognitiva, vamos a seguir con el mindfulness. Una cuarta sesión vamos a estar en contacto con los valores, trabajando metáforas que me ayuden a darme cuenta del ordenamiento en los valores que debo de tener. En una quinta sesión vamos a trabajar mucho esta idea del invitado grosero, que es una metáfora muy importante que nos ayuda a seguir adelante a pesar de las ideas de las emociones. En una sexta sesión vamos a trabajar el yo observador, el yo contexto. Y finalmente, en una última sesión, vamos a trabajar esta prevención de recaídas tan importante en todos los tratamientos para que el paciente pueda seguir adelante, ¿no? Y ya para terminar, porque estamos con el tiempo, quiero dejarles un poco esta frase que me parece muy importante de Epicteto, ¿no? Dice que la felicidad y la libertad comienzan con la comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Solo tras haber hecho frente a esta regla y haber aprendido a distinguir entre lo que debemos controlar y no podemos controlar, es que vamos a encontrar la tranquilidad interior y la eficacia exterior. Que es fundamental, ¿no? El darnos cuenta qué puedo controlar y qué no, para justamente poder hacer la intervención necesaria para poder salir adelante. Muy bien, esta es parte de la bibliografía que utilicé.
Y aquí están las redes donde pueden contactarse conmigo. De repente, si desean conversar un poco sobre este tema, si desean poder compartir algo, de repente les comparta la presentación, pueden escribirme por ahí y poder conversar de aspectos importantes. ¿Ok? Muchísimas gracias.